Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha buscado protección contra fuerzas que no puede ver, pero que siente con intensidad en su vida. Hay momentos en los que todo parece estar en contra, donde las puertas se cierran sin explicación, donde la ansiedad y el miedo se apoderan del corazón sin razón aparente. Situaciones que desafían la lógica, conflictos que surgen de la nada, oportunidades que desaparecen justo cuando parecía que todo iba a salir bien. Muchos lo llaman casualidad, otros creen que es solo mala suerte, pero quienes conocen la verdad saben que detrás de estos eventos hay algo más profundo. Hay una batalla que se libra en lo espiritual, una lucha invisible que busca frenar el propósito de Dios en la vida de sus hijos. Y en esta guerra, Dios no nos ha dejado indefensos, nos ha dado armas espirituales poderosas, y hoy quiero revelarte una oración que cuando la uses con fe, ningún enemigo podrá tocarte. Si has sentido que hay fuerzas operando en tu contra, si has notado que en tu vida hay bloqueos que no puedes explicar, si has experimentado ciclos de frustración, enfermedad, escasez o conflictos constantes, este mensaje es para ti. No es casualidad que estés aquí. Dios quiere hablarte hoy, quiere entregarte una herramienta espiritual que ha sido usada por generaciones para desatar su protección y anular los ataques del enemigo. Pero antes de revelarte esta oración, quiero que entiendas algo. La protección de Dios no es solo para algunos, no es para unos cuantos privilegiados, es para todos aquellos que deciden refugiarse en Él. Y hoy, si tomas la decisión de apropiarte de esta verdad, verás cómo la atmósfera de tu vida comienza a cambiar. Mira lo que dice la Biblia en Salmos 91:7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esto no es solo una promesa poética, es un decreto de guerra, una declaración de que, sin importar cuán fuerte sea el ataque, sin importar cuántos enemigos intenten levantarse contra ti, si estás bajo la cobertura de Dios, nada podrá tocarte. Pero aquí está la clave, debes activarlo con tu fe. No basta con saber que la protección de Dios existe, necesitas declararla, necesitas proclamarla, necesitas hacer de esta oración tu escudo diario. Hubo un hombre que aprendió esto de la manera más impactante. Durante años sintió que su vida estaba bajo ataque. Cada vez que estaba a punto de lograr algo, todo se derrumbaba. Sus relaciones se rompían sin explicación. Sus negocios fracasaban justo cuando parecía que iban a prosperar. Su salud se deterioraba sin que los médicos encontraran una causa clara. Era como si una fuerza invisible estuviera operando en su contra. Hasta que un día, alguien le habló sobre el poder de la oración y la proclamación de la palabra de Dios. Le dijeron que debía declarar cada día una oración específica, una proclamación de protección basada en las Escrituras. Al principio, no vio cambios inmediatos, pero continuó haciéndolo con fe. Y entonces, algo comenzó a suceder. Las puertas que siempre habían estado cerradas comenzaron a abrirse. Los conflictos que parecían interminables desaparecieron. La angustia que sentía sin razón aparente se desvaneció. Lo que antes parecía una batalla perdida, Dios lo transformó en victoria. Si alguna vez has sentido que algo está deteniéndote, si has notado patrones repetitivos de lucha en tu vida, entonces quiero que hagas algo ahora mismo. No te quedes en silencio. Escribe en los comentarios: hoy proclamo la protección de Dios sobre mi vida. Hoy todo ataque del enemigo queda anulado en el nombre de Jesús. Escríbelo con fe, porque cada vez que declaramos la palabra de Dios, el mundo espiritual responde. La Biblia nos dice en Isaías 54:17: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esto significa que no importa quién se levante en tu contra, no importa qué maldición haya sido lanzada sobre ti, no importa cuántos intentos haga el enemigo para detenerte, en Cristo la victoria ya ha sido asegurada. Pero aquí está el problema: muchos cristianos viven como si esta promesa no existiera. No la proclaman, no la creen, no la activan en su vida diaria. Y por eso siguen viviendo bajo ataques constantes, siguen sintiendo la opresión, siguen atrapados en ciclos de derrota. Pero hoy, si decides proclamar esta oración con fe, todo lo que el enemigo ha intentado en tu contra será destruido. Hubo una mujer que descubrió esta verdad cuando ya no tenía esperanza.
Su hogar estaba a punto de desmoronarse. Peleas constantes, enfermedades inexplicables, una tristeza que parecía no tener fin. Había probado de todo: consejos, terapia, soluciones humanas, pero nada funcionaba. Hasta que un día, alguien le dijo que comenzara a proclamar en su casa una oración de protección basada en la palabra de Dios. Todas las mañanas y todas las noches, ella se ponía de pie y declaraba en voz alta: «El Señor es mi refugio y mi fortaleza. Ninguna obra del enemigo podrá tocarme. Hoy habito bajo la sombra del Altísimo y camino en su protección divina». Y en cuestión de días, la atmósfera de su hogar comenzó a cambiar. Las discusiones cesaron. La enfermedad desapareció. La paz que tanto había anhelado regresó. Y entendió algo que nunca antes había comprendido: que lo que había estado enfrentando no era solo una lucha natural, sino una batalla espiritual que solo podía ser ganada con la palabra de Dios. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Estás listo para proclamar esta oración sobre tu vida? ¿Estás listo para levantar el escudo de la fe y ver cómo Dios pone un muro de protección a tu alrededor? Si es así, quiero que hagas algo con total convicción. Escribe en los comentarios: «Hoy tomo la protección de Dios sobre mi vida. Hoy proclamo que ninguna trampa del enemigo tendrá poder sobre mí». Escríbelo con fe, porque cuando declaramos la palabra de Dios, el enemigo pierde su poder. Pero escucha bien, esto no es solo una oración que se dice una vez y se olvida. Esto debe ser parte de tu vida. Cada día, al despertar, proclámala. Antes de salir de casa, declárala sobre tu vida y la de tu familia. Porque la Biblia nos dice en Efesios 6:11: «Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo». Esto significa que no podemos estar protegidos solo de vez en cuando. Debemos vestirnos con la protección de Dios todos los días. Y esta oración que vamos a proclamar juntos será una muralla que el enemigo no podrá atravesar. Ahora prepárate, porque lo que viene a continuación no es solo una oración más. Este es un acto de guerra espiritual. Vamos a proclamar juntos la oración que ha protegido a generaciones enteras. La oración que ha sido un escudo en tiempos de tormenta. La oración que ha demostrado que cuando Dios cubre a alguien, nada ni nadie puede tocarlo. Así que no te vayas, porque este es el momento en el que todo cambia. Sé que hay muchas personas escuchando este mensaje que han vivido con una sensación de lucha constante, como si algo invisible los estuviera deteniendo. Has sentido que por más que te esfuerces, siempre hay algo que impide tu avance. Quizás has visto cómo las oportunidades llegan hasta la puerta de tu vida, pero en el último momento desaparecen. O tal vez has experimentado temporadas de calma, pero justo cuando piensas que todo está mejorando, una crisis aparece de la nada y todo vuelve a derrumbarse. No es normal que cada vez que intentas avanzar, algo te haga retroceder. No es normal que el miedo, la ansiedad o la incertidumbre dominen tu vida. Dios no te creó para vivir así. Pero aquí está la verdad que nadie te ha dicho. Esto no es una simple coincidencia. Hay algo más operando en lo invisible. Y hasta que no lo enfrentes con las armas correctas, seguirás atrapado en el mismo ciclo. Tal vez sientes que cargas con algo que no puedes explicar. No sabes de dónde viene, pero está ahí. Una sensación de opresión, una tristeza profunda sin motivo aparente, una carga que no logras soltar. A veces miras tu vida y te preguntas: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué siento que no puedo salir adelante? ¿Por qué siempre es tan difícil? Y la peor parte es que sientes que nadie lo entiende, que nadie puede ver la batalla interna que peleas cada día. Pero quiero decirte algo: Dios sí la ve. Él sabe lo que has estado enfrentando, sabe cuánto has luchado en silencio, sabe cuántas veces te has sentido agotado, sin fuerzas para seguir. Y hoy Él quiere que sepas que no tienes que seguir viviendo así. Pero aquí está la pregunta más importante: ¿qué puerta se ha abierto en tu vida para que el enemigo tenga acceso? Porque el enemigo no puede entrar sin permiso. Hay algo que le ha dado legalidad para atacarte, algo que le ha permitido operar en lo oculto, algo que ha usado para mantenerte atrapado en ciclos de dolor y derrota. Y hasta que no identifiques esa puerta y la cierres, seguirás enfrentando los mismos ataques una y otra vez.
Podría ser algo que ocurrió en tu pasado, una herida que nunca sanaste, una palabra que alguien declaró sobre ti y que sin darte cuenta has creído. Podría ser algo que permitiste en tu vida sin saber que le estaba dando derecho al enemigo para operar. Pero la buena noticia es que hoy puedes romper con todo eso. Hoy puedes cerrar esa puerta. Hoy puedes cancelar todo acceso que el enemigo haya tenido sobre tu vida. Y si sientes que esto es para ti, si en este momento el Espíritu Santo te está revelando algo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios: hoy cierro toda puerta al enemigo. Hoy proclamo que mi vida está bajo la protección de Dios. Escríbelo con fe, porque cuando declaras la palabra de Dios, algo se rompe en lo invisible. No sigas viviendo bajo opresión. No sigas permitiendo que el enemigo tenga acceso a lo que Dios ha preparado para ti. La Biblia dice en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El enemigo quiere robar tu paz, quiere destruir tus relaciones, quiere hacerte creer que tu vida nunca cambiará. Pero Dios ha venido a traerte vida, y esta oración que vamos a proclamar juntos será el muro de protección que el enemigo no podrá atravesar. Pero antes de hacerlo, quiero que pienses en esto. ¿Hay algo en tu vida que ha sido una constante lucha? ¿Has notado patrones en tu familia, en tus relaciones, en tu economía, en tu salud que parecen repetirse sin razón aparente? Si es así, quiero que prestes mucha atención, porque esto no es casualidad. Lo que estás enfrentando no es solo un problema, es una batalla espiritual. Y la única forma de ganarla no es con esfuerzo humano, no es con estrategias terrenales, es con el poder de la palabra de Dios. Hubo una persona que vivió años bajo un ciclo de enfermedad inexplicable. Visitó médicos, hizo tratamientos, probó de todo, pero nada parecía funcionar. Cada vez que pensaba que estaba mejorando, algo volvía a afectarlo. Hasta que un día, alguien le habló sobre la importancia de proclamar la protección de Dios sobre su cuerpo y su hogar. Al principio, lo hizo con dudas, pero decidió intentarlo. Todas las noches antes de dormir, comenzó a declarar en voz alta: Jehová es mi refugio y mi fortaleza, mi escudo y mi castillo. Hoy habito bajo su sombra, y ninguna plaga tocará mi morada. Y entonces, los ataques que habían afectado su salud por años desaparecieron por completo. No fue un cambio inmediato, pero poco a poco, la opresión se disipó y la sanidad comenzó a manifestarse en su vida. Porque cuando declaras la palabra de Dios con fe, lo que parecía imposible se vuelve posible. Si en este momento sientes que hay algo que debe romperse en tu vida, si has vivido ciclos de dolor, enfermedad, escasez o miedo que parecen no tener fin, quiero que hagas algo ahora mismo. No sigas callado, no sigas aceptando lo que el enemigo ha intentado imponer sobre tu vida. Escribe en los comentarios: hoy proclamo la protección de Dios. Hoy toda obra del enemigo es destruida en el nombre de Jesús. Escríbelo con fe, como un decreto espiritual, porque cuando declaramos la verdad de Dios, el enemigo pierde poder sobre nuestra vida. Y ahora prepárate, porque lo que viene a continuación no es solo una oración más. Este es el momento en el que todo cambia. Vamos a proclamar juntos la oración que Dios ha preparado para desatar su protección sobre ti. Y cuando lo hagamos, sentirás cómo la atmósfera de tu vida comienza a cambiar, cómo la opresión desaparece, cómo la paz de Dios llena cada rincón de tu ser. Así que no te vayas, porque este es el momento en el que Dios empieza a obrar. Ahora quiero que tomes un momento para reflexionar en lo que Dios te está revelando hoy. No es una casualidad que estés aquí, no es una simple coincidencia que hayas llegado hasta este punto. Dios quiere hablarte, quiere mostrarte algo que puede cambiar tu vida para siempre. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a recibirlo? Porque muchas veces Dios nos entrega las respuestas, nos da las herramientas, pero somos nosotros quienes decidimos si las usamos o seguimos viviendo bajo las mismas cargas, en los mismos ciclos de dolor, en los mismos ataques que hemos enfrentado por años. Mira lo que dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Este verso nos da una revelación clave. El enemigo solo huye cuando nos sometemos a Dios
y lo resistimos. Muchas veces las personas oran pidiendo protección, piden a Dios que los libre de los ataques del enemigo, pero al mismo tiempo siguen con puertas abiertas, siguen en lugares donde no deberían estar, siguen permitiendo cosas en su vida que le dan acceso al enemigo. Y luego se preguntan por qué siguen enfrentando las mismas luchas. La protección de Dios es real, pero requiere una decisión. Requiere que te levantes en fe, que tomes autoridad sobre tu vida y que te determines a cerrar toda puerta que el enemigo haya usado en tu contra. Tal vez has sentido que hay cosas que no puedes soltar. Tal vez hay ataduras en tu vida que parecen demasiado fuertes, pero quiero que recuerdes lo que dice 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esto significa que no importa cuán grande sea la opresión, no importa cuán fuerte parezca la batalla, Dios ya te ha dado armas espirituales que pueden derribar cualquier fortaleza que el enemigo haya construido en tu vida. Pero aquí está la clave: necesitas usarlas. ¿Cuántas veces has sentido que oras, que buscas a Dios, pero los problemas siguen ahí? ¿Cuántas veces has sentido que estás luchando contra algo que no puedes ver? La Biblia nos dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que lo que has estado enfrentando no es solo una crisis financiera, no es solo una enfermedad, no es solo un problema emocional, es una batalla espiritual. Y la única manera de vencerla es con las armas correctas. Dios te ha dado su palabra como un escudo. Él te ha dado promesas de protección, de victoria, de autoridad sobre todo lo que el enemigo haya intentado usar en tu contra. Pero necesitas apropiarte de ellas. No puedes seguir viviendo como si estuvieras indefenso, porque no lo estás. La Biblia dice en Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Entiendes lo que esto significa? Jesús mismo te ha dado autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Nada podrá dañarte, pero necesitas caminar en esa verdad. Y aquí está lo más importante: el enemigo no tiene poder sobre ti a menos que tú se lo des. ¿Cómo se lo das? A través del miedo, a través de la incredulidad, a través de permitir cosas en tu vida que van en contra de la voluntad de Dios. Es por eso que muchas personas siguen atrapadas en ciclos de derrota, porque creen en Dios, pero no se han apropiado de su autoridad, porque oran, pero siguen permitiendo en su vida cosas que le abren puertas al enemigo. Pero hoy es el día en que todo eso se rompe. Hoy es el día en que decides cerrar esas puertas, en que decides resistir al diablo, en que decides caminar en la autoridad que Dios ya te ha dado. Si has sentido que este mensaje ha hablado a tu vida, quiero que tomes acción ahora mismo. No te quedes en silencio. Escribe en los comentarios: hoy tomo la autoridad que Dios me ha dado. Hoy proclamo que el enemigo no tiene poder sobre mi vida. Escríbelo con fe, porque cada vez que declaramos la verdad de Dios, el mundo espiritual responde. Mira lo que dice Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios no te ha dejado solo. Él está contigo en esta batalla, pero necesita que tomes acción. Necesita que te levantes en fe, que proclames su palabra, que declares con autoridad que el enemigo no tiene derecho sobre tu vida. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si comenzaras a proclamar esta oración de protección cada día? ¿Qué pasaría si hicieras de la palabra de Dios tu escudo en cada batalla? ¿Cómo cambiaría tu vida si cada mañana declararas con fe que ninguna obra del enemigo puede tocarte? La respuesta es clara: todo cambiaría, porque la palabra de Dios no es un simple texto, es una espada que corta, es un muro que protege, es un decreto que establece la victoria en el mundo espiritual. La Biblia dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Esto significa que cuando proclamas su palabra,
algo se mueve en el mundo invisible, algo cambia, el enemigo retrocede, la opresión desaparece, la atmósfera de tu vida se transforma. Y ahora quiero que pienses en esto. ¿Cuántos años más vas a seguir luchando con lo mismo? ¿Cuántas veces más vas a permitir que el enemigo robe lo que Dios ha preparado para ti? Hoy es el día en que todo eso se rompe. Hoy es el día en que decides caminar en la protección de Dios. Así que prepárate, porque lo que viene a continuación no es solo una oración más. Este es el momento en el que todo cambia. Vamos a proclamar juntos la oración que desatará la protección de Dios sobre tu vida. Y cuando lo hagamos, será un acto de guerra, un decreto de victoria, una proclamación que sellará tu vida bajo la cobertura del Altísimo. Así que no te vayas, porque este es el momento en que Dios empieza a obrar. Hubo un hombre que durante años vivió atrapado en una sombra de opresión que no podía explicar. No era alguien ajeno a la fe, conocía de Dios, había escuchado sobre su poder, pero a pesar de eso, sentía que algo en su vida estaba mal. Cada vez que intentaba avanzar en algún área de su vida, se encontraba con barreras que no tenían una razón lógica. Las puertas que parecían abiertas se cerraban en el último momento. Los proyectos en los que invertía su tiempo y esfuerzo se desmoronaban sin motivo aparente. Y lo peor de todo, una sensación de angustia y desesperanza lo perseguía a donde fuera. Durante las noches, experimentaba un miedo inexplicable, una presión en su pecho que no le permitía respirar con normalidad. Se despertaba cansado, con pensamientos negativos que lo hacían dudar de sí mismo, de su futuro y de si Dios realmente tenía un propósito para él. Intentó buscar soluciones en lo natural. Se enfocó en trabajar más duro, en hacer cambios en su rutina, en rodearse de personas con mentalidad positiva, pero nada parecía funcionar. No importaba cuánto intentara, siempre sentía que algo invisible lo retenía, como si estuviera caminando con una carga sobre sus hombros que no podía ver, pero que sí podía sentir. Su economía estaba en ruinas, su salud comenzaba a deteriorarse, sus relaciones se rompían sin razón, y lo más alarmante, sentía que su fe se debilitaba con el paso del tiempo. Comenzó a aceptar la idea de que tal vez su vida estaba destinada a ser así, que quizás era simplemente su destino vivir en lucha constante. Hasta que un día, alguien le dijo algo que cambió su manera de ver todo lo que estaba ocurriendo. Un amigo que había pasado por una situación similar lo miró a los ojos y le dijo: "Lo que te está pasando no es normal. Esto no es mala suerte, no es casualidad. Estás bajo un ataque espiritual y ni siquiera lo sabes. Hay algo que está operando en lo invisible y hasta que no lo enfrentes con las armas correctas, seguirás atrapado en este ciclo". Estas palabras golpearon su corazón de una manera que no esperaba. En ese momento su mente se llenó de preguntas. ¿Cómo podía estar bajo ataque si era una persona que creía en Dios? ¿Cómo podía estar en una batalla espiritual si él no había hecho nada malo? ¿Por qué, si oraba de vez en cuando, todavía sentía esta opresión? Y entonces su amigo le mostró un principio que transformaría su vida. No basta con creer en Dios, necesitas proclamar su protección sobre tu vida. Necesitas cerrar las puertas que el enemigo ha usado en tu contra y declarar con autoridad que su poder ya no tiene derecho sobre ti. Fue entonces cuando le enseñó sobre la oración de protección basada en la palabra de Dios. Le habló de cómo muchas personas viven bajo ataques espirituales sin saberlo porque han dejado puertas abiertas que el enemigo usa en su contra. Le explicó que el miedo, la desesperanza, la angustia y la frustración constante no son simplemente estados emocionales, sino armas que el enemigo utiliza para desgastar la fe, para robar la paz y para hacer que las personas acepten como normales cosas que Dios nunca planeó para ellos. Pero lo más importante que le enseñó fue que Dios ya le había dado la clave para salir de esa opresión. Le compartió el Salmo 91, la oración de protección más poderosa de la Biblia, y le dijo: cada día, antes de salir de casa, antes de dormir, proclámalo con fe. No lo leas como un texto más, decláralo con la certeza de que cada palabra que sale de tu boca es un escudo que el enemigo no podrá atravesar. Hazlo hasta que la atmósfera de tu vida cambie, hasta que la paz de Dios sea más real que la opresión que has sentido. Y cuando lo hagas, verás cómo todo empieza a cambiar.
Al principio le costó creerlo. Pensaba que tal vez estaba exagerando, que era solo una oración y que eso no podría hacer una diferencia real. Pero estaba desesperado. Sabía que no podía seguir viviendo así. Así que decidió intentarlo. Esa misma noche, antes de dormir, se arrodilló y comenzó a proclamar en voz alta: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Cuando terminó, no sintió nada extraordinario. No hubo una voz del cielo, no hubo un milagro instantáneo, pero decidió seguir haciéndolo. Los primeros días fueron difíciles. Las pesadillas que lo atormentaban se intensificaron. La angustia que sentía parecía más fuerte que nunca. Pensó en rendirse, en dejarlo, pero recordó las palabras de su amigo: el enemigo siempre intentará hacerte creer que nada está cambiando cuando sabe que está perdiendo su poder sobre ti. Sigue proclamando la palabra. La batalla ya está ganada. Así que perseveró. Y entonces lo inesperado sucedió. Después de una semana, comenzó a notar algo distinto. Las pesadillas desaparecieron. Ya no se despertaba en medio de la noche con miedo. El peso que había sentido sobre su pecho por años comenzó a disiparse. La ansiedad que lo atormentaba se fue desvaneciendo poco a poco. Y lo más increíble, comenzó a ver cambios en su vida diaria. Las puertas que antes se cerraban comenzaron a abrirse. Las oportunidades que siempre desaparecían en el último momento ahora llegaban sin esfuerzo. Su economía se restauró, su salud mejoró, sus relaciones comenzaron a sanar y entendió algo que transformaría su vida para siempre. Todo este tiempo había estado peleando la batalla equivocada. Su lucha no era contra las circunstancias, no era contra la vida, era contra fuerzas espirituales que solo podían ser derrotadas con la palabra de Dios. Fue en ese momento que se dio cuenta de que la oración no es solo un ritual, no es solo un acto religioso que hacemos por costumbre. Es un arma, es un escudo, es una declaración de victoria. Y cuando proclamamos la palabra de Dios con fe, el enemigo no tiene más opción que retroceder. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Te has sentido como él? ¿Has notado que hay ciclos en tu vida que parecen repetirse sin explicación? ¿Has sentido que hay una carga sobre ti que no puedes ver pero sí puedes sentir? Entonces escucha bien, esto no es casualidad. Dios quiere mostrarte que la clave para romper con todo eso ya está en tus manos, pero necesitas tomar acción. Si en este momento sientes que Dios te ha hablado, si has entendido que hay algo en tu vida que necesita cambiar, quiero que hagas algo con total convicción. No sigas callado. Escribe en los comentarios: hoy proclamo la protección de Dios sobre mi vida. Hoy cierro toda puerta al enemigo y camino bajo la cobertura del Altísimo. Escríbelo con fe, como un decreto espiritual, porque cuando declaramos la verdad de Dios, algo se rompe en lo invisible. Y ahora prepárate, porque lo que viene a continuación no es solo una oración más. Este es el momento en el que todo cambia. Vamos a proclamar juntos la oración que Dios ha preparado para desatar su protección sobre ti. Y cuando lo hagamos, la opresión desaparecerá, las cadenas se romperán y la atmósfera de tu vida será transformada. Así que no te vayas, porque este es el momento en el que Dios empieza a obrar. Sé que hay personas escuchando esto que han sentido que su vida está marcada por la lucha constante. Personas que han dado todo de sí, que han intentado avanzar, que han buscado soluciones, pero siempre terminan en el mismo lugar. Tal vez tú eres una de ellas. Tal vez has trabajado duro, te has esforzado, has tratado de hacer las cosas bien, pero nada parece funcionar. Quizás has visto a otros prosperar, avanzar, ver cambios en su vida, pero cuando miras la tuya, todo sigue igual, como si estuvieras atrapado en un ciclo interminable de frustración y derrota. Has sentido que cada vez que estás a punto de alcanzar algo bueno, algo lo arruina en el último momento. Has sentido que hay una barrera invisible que te impide cruzar la línea de la victoria. Lo intentas una y otra vez, pero siempre surge algo que te hace retroceder. Tal vez has sentido una carga en tu vida que no puedes explicar, una sensación de opresión, de agotamiento, de desesperanza que no se va. Tal vez en las noches sientes que algo te persigue, que hay algo que no te deja en paz.
Tal vez has notado que hay patrones en tu familia que parecen repetirse de generación en generación. Enfermedades, problemas económicos, rupturas, fracasos, conflictos que surgen sin razón aparente. Y lo peor de todo es que sientes que no tienes control sobre ello. Pero quiero decirte algo que puede cambiarlo todo. Esto no es normal, no es casualidad, no es simple mala suerte. Hay algo que el enemigo ha estado usando en tu contra, algo que ha operado en lo oculto, algo que te ha mantenido atado sin que te des cuenta. Y hasta que no lo enfrentes con las armas correctas, seguirás viendo los mismos resultados. La Biblia nos dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No porque Dios no tenga poder, no porque el enemigo sea más fuerte, sino porque muchos no han entendido que están en una batalla espiritual. Y el problema es que muchos están peleando con herramientas equivocadas. Intentan resolver sus problemas con lógica humana, con esfuerzo, con soluciones temporales, cuando la verdadera respuesta está en lo espiritual. Pero escucha bien, porque aquí viene la clave. Dios ya te ha dado las herramientas para romper con todo esto. Dios no quiere que vivas en derrota, no quiere que sigas atrapado en ciclos de dolor y desesperanza. Él ya ha establecido su protección sobre tu vida, pero necesitas activarla. No puedes seguir aceptando lo que el enemigo ha intentado imponerte. No puedes seguir viendo los mismos patrones de fracaso y no hacer nada al respecto. Mira lo que dice Salmos 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esto significa que Dios ya ha puesto un cerco de protección sobre ti, pero necesitas vivir en su presencia. Necesitas habitar bajo su cobertura. Necesitas proclamar su palabra como un escudo sobre tu vida. Es por eso que hoy quiero que hagas algo. No te quedes en silencio, no dejes que este momento pase sin tomar acción. Si sientes que esta palabra es para ti, si has sentido que hay cosas en tu vida que necesitan romperse, quiero que escribas en los comentarios: hoy me cubro con la protección de Dios. Hoy proclamo que toda obra del enemigo se rompe en el nombre de Jesús. Escríbelo con fe, como una declaración en el mundo espiritual, porque cuando declaramos la palabra de Dios, el enemigo pierde poder sobre nuestra vida. Pero no basta con declarar una sola vez. Esto debe ser parte de tu vida. Cada mañana, antes de salir de casa, antes de tomar decisiones importantes, antes de enfrentar cualquier batalla, debes proclamar la protección de Dios sobre ti y sobre tu familia. La Biblia nos dice en Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esto significa que no puedes estar protegido solo de vez en cuando. Debes hacer de la oración y la proclamación de la palabra tu escudo diario. Tal vez estás pensando, pero ya he orado antes, ya he intentado buscar a Dios y nada ha cambiado. Y aquí es donde muchos fallan. No es solo cuestión de orar, es cuestión de hacerlo con fe, con autoridad, con convicción. No es repetir palabras vacías, es declarar con certeza que Dios ya ha ganado la batalla. Es proclamar su protección y creer que ninguna obra del enemigo podrá tocarte. Jesús dijo en Mateo 21:22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Esto significa que no basta con decirlo, necesitas creerlo. Necesitas apropiarte de esta verdad, hacerla parte de ti, vivir como alguien que está bajo la cobertura del Altísimo. Ahora quiero que pienses en esto. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir luchando con lo mismo? ¿Cuántos años más vas a permitir que el enemigo robe lo que Dios tiene para ti? Hoy es el día en que todo eso se rompe. Hoy es el día en que decides caminar en la protección de Dios. Así que prepárate, porque lo que viene a continuación no es solo una oración más. Este es el momento en el que todo cambia. Vamos a proclamar juntos la oración que desatará la protección de Dios sobre tu vida. Y cuando lo hagamos, será un acto de guerra, un decreto de victoria, una proclamación que sellará tu vida bajo la cobertura del Altísimo. Así que no te vayas, porque este es el momento en que Dios empieza a obrar. Hubo un hombre que creció en un hogar cristiano, donde desde pequeño le enseñaron que Dios era su refugio y su fortaleza. Vivió rodeado de la fe, escuchó la palabra, vio milagros en su propia familia, pero con el tiempo, su corazón se fue alejando. No fue de un día para otro. Al principio, solo dejó de orar con la misma intensidad.
dejó de proclamar las promesas de Dios sobre su vida. Poco a poco, se fue dejando llevar por la rutina, por la presión del mundo, por las distracciones que le hacían creer que todo estaba bajo control. Pensaba que podía manejar su vida sin depender tanto de Dios. Los primeros meses, todo parecía estar bien. Su trabajo iba en ascenso, tenía estabilidad financiera, su relación con su familia parecía sólida. Y en su mente comenzó a pensar: tal vez no necesito estar tan enfocado en la fe. Tal vez puedo vivir bien sin estar tan pendiente de la oración. Después de todo, muchas personas viven sin Dios y parecen estar bien. Ese fue su primer error. Sin darse cuenta, había comenzado a caminar sin protección. Había dejado la puerta abierta al enemigo sin siquiera notarlo. La fe que antes lo cubría, el escudo que lo protegía, ya no estaba firme. Y cuando el enemigo vio que su vida estaba vulnerable, no tardó en atacar. Al principio, fueron cosas pequeñas: discusiones sin sentido con su esposa, problemas menores en el trabajo, un cansancio constante que no tenía explicación. Pensó que era normal, que todos pasaban por momentos así. Pero con el tiempo, las cosas se volvieron más intensas. Las oportunidades que antes llegaban con facilidad comenzaron a desvanecerse. La estabilidad que tenía en su economía comenzó a tambalearse. Las puertas que antes se abrían sin esfuerzo ahora parecían cerrarse una tras otra. Lo peor vino cuando la paz que sentía en su hogar comenzó a desaparecer. Las discusiones que antes eran pequeñas se convirtieron en batallas diarias. El amor y la unidad que había construido con su familia empezaron a desmoronarse. Se encontró a sí mismo cayendo en un estado de desesperanza, sintiendo que todo lo que había construido con esfuerzo se estaba desmoronando. Trató de solucionarlo con su propia fuerza. Buscó consejos, intentó hacer cambios en su vida, intentó ser más positivo, pero nada parecía funcionar. Cada vez que intentaba arreglar un problema, surgía otro. Cada vez que creía que todo estaba mejorando, algo nuevo lo golpeaba con más fuerza. Era como si estuviera atrapado en una tormenta sin fin, una tormenta que no podía controlar. Fue entonces cuando un amigo que conocía su historia le dijo algo que lo confrontó de una manera que nunca había experimentado. Tú sabes lo que está pasando. Tú sabes en qué momento dejaste que esto sucediera. Has vivido bajo la cobertura de Dios. Sabes lo que es caminar bajo su protección, pero decidiste alejarte. Dejaste de proclamar la palabra, dejaste de orar, dejaste de confiar en Dios, y ahora el enemigo ha entrado sin resistencia. Sus palabras fueron como un golpe directo a su corazón. Sabía que era verdad, sabía que en algún punto había dejado de lado lo más importante. Había cambiado la oración por el esfuerzo humano, había cambiado la fe por la lógica, había cambiado la protección de Dios por su propia autosuficiencia. Y en ese momento comprendió algo que cambiaría su vida para siempre. El enemigo no puede tocar a los hijos de Dios cuando están bajo su cobertura. Pero si te alejas, si bajas la guardia, si caminas sin el escudo de la fe, el enemigo tiene vía libre para destruir todo lo que Dios había edificado en tu vida. Ese día tomó la decisión de volver a Dios con todo su corazón. Se arrodilló, levantó su voz y proclamó: Padre, perdóname por haberme alejado. Hoy regreso a tu presencia. Hoy vuelvo a refugiarme en tu protección. Hoy proclamo que mi vida, mi familia y mi futuro están en tus manos. Los cambios no fueron instantáneos, pero poco a poco las cosas comenzaron a restaurarse. Su hogar volvió a encontrar la paz. Su economía comenzó a estabilizarse. Su corazón encontró descanso en la presencia de Dios. Y entendió que la clave nunca estuvo en su esfuerzo, sino en permanecer bajo la protección del Altísimo. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Te has sentido identificado con esta historia? ¿Sientes que en algún momento de tu vida te alejaste de la presencia de Dios y desde entonces todo ha sido más difícil? ¿Sientes que antes vivías con más paz, con más dirección, con más estabilidad, pero poco a poco todo se ha ido derrumbando? Si es así, no es casualidad que estés aquí hoy. Dios te está llamando de vuelta. No esperes a que todo se derrumbe por completo. No esperes a tocar fondo para entender que sin Dios la vida es una batalla constante. Si sientes que en algún momento te alejaste, si sientes que has estado luchando sin protección, quiero que hagas algo ahora mismo. Escribe en los comentarios:
Hoy regreso a la protección de Dios. Hoy me refugio en su presencia. Hoy proclamo que el enemigo no tiene más poder sobre mi vida. Escríbelo con fe, como una declaración, como un regreso al lugar donde siempre debiste estar. Porque cuando declaramos la verdad de Dios, la opresión desaparece, la paz regresa y la victoria se activa en nuestra vida. Y ahora prepárate, porque lo que viene a continuación no es solo una oración más. Este es el momento en el que todo cambia. Vamos a proclamar juntos la oración que sellará tu vida bajo la protección de Dios. Y cuando lo hagamos, sentirás como el peso que has estado cargando se rompe, como la atmósfera de tu vida cambia, como la paz de Dios comienza a llenar cada rincón de tu ser. Así que no te vayas, porque este es el momento en el que Dios empieza a obrar. Ahora que has entendido la importancia de esta oración, es el momento de proclamarla con una fe renovada. No será solo una repetición de palabras, será un acto de guerra en el mundo espiritual, porque cada palabra que sale de tu boca tiene el poder de desatar la gloria de Dios sobre tu vida. Esta oración no es solo una súplica, es un escudo que ningún enemigo podrá atravesar. Cuando declaramos esta oración, no lo hacemos como un ritual vacío, sino como un decreto de victoria. Dios ha establecido que su palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual fue enviada. Pero aquí es donde muchos fallan. Dicen las palabras pero no las creen. Esperan ver resultados sin tener la convicción de que Dios está obrando. Esta oración no es magia, es un pacto con el Dios Todopoderoso, una afirmación de su verdad, un arma que solo es efectiva cuando se usa con fe genuina. Si sientes que hay barreras en tu vida que no puedes explicar, si has visto cómo puertas se cierran una y otra vez sin razón, si has experimentado un peso invisible que parece retenerte, entonces este es el momento de actuar. Dios no quiere que vivas en esclavitud espiritual, no quiere que sigas atrapado en ciclos de derrota. Hoy puedes romper con todo eso, pero la decisión está en tus manos. ¿Estás listo para dar un paso de fe? ¿Estás listo para soltar el temor, la duda, el dolor del pasado y caminar en la libertad que Dios tiene para ti? No importa cuánto tiempo hayas estado luchando, no importa qué tan fuerte parezca el enemigo, porque el poder de Dios es mayor. Y esta oración es una llave que abre la puerta a esa libertad. Hay personas que han experimentado el poder de esta oración de una manera tan impactante que sus vidas nunca volvieron a ser las mismas. Un hombre que había perdido todo, su familia, su estabilidad financiera, su paz, se encontró atrapado en una desesperación profunda. Se sentía derrotado, sentía que no había salida. Pero un día, alguien le habló de esta oración, de cómo Dios le había dado la autoridad para romper con todo lo que el enemigo había levantado en su contra. Al principio, le costó creerlo. Su corazón estaba lleno de incredulidad, pero estaba tan desesperado que decidió intentarlo. Cada día, sin importar cómo se sintiera, proclamó esta oración con fe. Cada palabra era una declaración de guerra, cada frase era un golpe contra las tinieblas. Y entonces, algo comenzó a cambiar. Las puertas que habían estado cerradas comenzaron a abrirse. La opresión que lo había consumido empezó a disiparse. El favor de Dios comenzó a manifestarse en su vida de maneras que nunca antes había experimentado. Y entendió una verdad que cambió su vida para siempre. El enemigo solo tiene poder sobre aquellos que no saben cómo luchar. Dios está dispuesto a obrar en tu vida de la misma manera. Él no hace acepción de personas. La Biblia dice en Mateo 21:22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. La clave está en la fe. Si oras sin creer, no verás resultados, pero si oras con la certeza de que Dios ya ha decretado tu victoria, entonces el cielo se abrirá y algo cambiará en tu vida. Ahora quiero que hagas algo. Tómate un momento para cerrar tus ojos y piensa en aquello que necesitas que Dios rompa en tu vida. ¿Es una atadura emocional que no te deja avanzar? ¿Es una situación financiera que parece estancada? ¿Es un ciclo de enfermedades que se repiten en tu familia? Sea lo que sea, entrégaselo a Dios ahora mismo. Proclama que su palabra es suficiente para romperlo. Y si sientes que necesitas un acto de fe, quiero que lo declares en los comentarios. Escribe:
Hoy proclamo la victoria de Dios sobre mi vida. Hoy ningún enemigo podrá tocarme porque estoy bajo su protección. Escríbelo con fe, como si ya estuviera hecho, porque cuando declaramos la palabra de Dios, algo se sacude en el mundo espiritual. Otro aspecto crucial para que esta oración tenga efecto es cerrar toda puerta al enemigo. Muchas personas proclaman la protección de Dios, pero siguen permitiendo cosas en su vida que los atan espiritualmente. Siguen reteniendo el pecado, el rencor, los lazos emocionales con personas tóxicas, el miedo, la duda. Todo esto puede ser una puerta abierta para que el enemigo continúe operando. La Biblia nos advierte en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Esto significa que no podemos proclamar esta oración y al mismo tiempo seguir permitiendo en nuestra vida lo que contradice la voluntad de Dios. Si realmente quieres romper toda atadura, necesitas estar dispuesto a renunciar a todo aquello que te mantiene encadenado. Una mujer vivió atrapada en un ciclo de miedo y ansiedad por años. Desde niña había sentido que algo la perseguía, que cada vez que intentaba avanzar, una sombra oscura se levantaba contra ella. No importaba cuántos logros alcanzara, siempre terminaba volviendo al mismo punto de desesperación. Hasta que un día, alguien le habló sobre la oración de protección que Dios había dejado para sus hijos. Le dijeron que debía proclamarla cada día, que debía creer que Dios la estaba cubriendo con su poder. Lo hizo por semanas, pero seguía sintiendo un peso en su espíritu. Fue entonces cuando decidió hacer una oración más profunda y le pidió a Dios que le mostrara si había algo en su vida que aún estaba abierto al enemigo. Dios le reveló que había heridas en su corazón que nunca había sanado, que había situaciones del pasado que nunca había entregado completamente. Decidió hacer un acto de fe, decidió perdonar, soltar todo lo que la ataba, y en ese momento todo cambió. Las noches de insomnio desaparecieron. La opresión que había sentido por años se rompió. Las oportunidades que antes se cerraban comenzaron a abrirse, y entendió que la protección de Dios no es solo una oración, es una vida de fe, es una vida de rendición, es una vida donde cada día elegimos caminar bajo su sombra. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Hay algo en tu vida que sientes que te ha retenido por demasiado tiempo? ¿Has sentido que hay ciclos de fracaso, de temor, de ansiedad que parecen repetirse sin explicación? Si es así, no te quedes callado. Escribe en los comentarios: hoy cierro toda puerta al enemigo. Hoy proclamo que mi vida está sellada bajo la protección de Dios. Ningún enemigo podrá tocarme. Escríbelo con fe, como un decreto espiritual. Porque cuando declaramos la verdad de Dios, el enemigo pierde su poder sobre nuestra vida. Y ahora prepárate, porque lo que viene a continuación no es solo una oración más. Este es el momento en el que todo cambia. Vamos a proclamar juntos la oración que ha protegido a generaciones, la oración que ha sido un escudo en tiempos de tormenta, la oración que ha demostrado que cuando Dios cubre a alguien, nada ni nadie puede tocarlo. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Dios ha traído este mensaje a tu vida porque quiere hacer algo en ti. Durante demasiado tiempo, el enemigo ha tratado de retenerte con mentiras, haciéndote creer que nunca cambiarán las cosas, que estás destinado a vivir bajo opresión, que no hay una salida. Pero eso no es lo que Dios ha dicho sobre ti. La Biblia declara en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esto significa que el plan de Dios para ti nunca ha sido que vivas bajo temor, frustración o derrota. Su plan es de victoria, de paz, de libertad. Pero el enemigo sabe que si logra engañarte, si logra hacerte dudar, podrá mantenerte atado. Por eso ha atacado tu mente, tu corazón, tus emociones, porque sabe que en el momento en que descubras la verdad, todo su poder sobre tu vida desaparecerá. Y aquí está la verdad: Jesús ya ganó la batalla por ti. No importa cuán grande sea la tormenta que enfrentas, no importa cuánto tiempo hayas sentido que estás en un ciclo de derrota, hoy todo puede cambiar. Mira lo que dice la palabra en Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto significa que no importa cuántas veces hayas fallado,
No importa cuánto tiempo hayas estado en lucha, cuando Jesús te libera, eres verdaderamente libre. Pero aquí está el problema. Muchos siguen viviendo como si fueran esclavos. Siguen aceptando las mentiras del enemigo. Siguen permitiendo que el miedo los gobierne. Siguen dudando de lo que Dios ha dicho. Y es por eso que no han visto el poder de Dios manifestarse en su vida. Hoy es el día en que todo eso cambia. Hoy es el día en que decides levantar tu voz y proclamar con autoridad que el enemigo no tiene más poder sobre ti. Hoy es el día en que tomas la palabra de Dios como tu escudo, como tu refugio, como tu protección. La Biblia nos dice en Salmos 121, 7 a 8: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esto no es solo un versículo bonito, es una promesa eterna de protección. Dios mismo ha declarado que Él te guardará, que te protegerá, que ningún mal podrá tocarte. Pero aquí está la clave: tienes que creerlo, tienes que proclamarlo, tienes que hacer de su palabra tu escudo. Si sientes que este mensaje es para ti, si sientes que Dios te está llamando a caminar en su protección, quiero que hagas algo ahora mismo. No dejes pasar este momento sin tomar acción. Escribe en los comentarios: hoy declaro que la protección de Dios está sobre mi vida. Nada podrá tocarme, porque Él es mi refugio y mi fortaleza. Escríbelo con fe, porque cuando declaramos la palabra de Dios, el mundo espiritual responde. Pero escucha esto: no basta con decirlo una vez. Esta tiene que ser una declaración diaria. Cada mañana, antes de salir de casa, proclama la protección de Dios sobre tu vida. Antes de tomar decisiones importantes, declara que Dios te guía. Cuando enfrentes miedo o incertidumbre, recuerda que tu palabra es tu escudo. Jesús nos dejó una promesa poderosa en Lucas 10, 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Dios te ha dado autoridad sobre todo ataque del enemigo. Nada podrá tocarte, nada podrá destruirte, porque el poder de Dios está sobre ti. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir viviendo con miedo? ¿Cuántos años más vas a permitir que el enemigo robe lo que Dios ha preparado para ti? Hoy es el día en que todo eso se rompe. Hoy es el día en que decides caminar en la protección de Dios. Así que prepárate, porque lo que viene a continuación no es solo una oración más. Este es el momento en el que todo cambia. Vamos a proclamar juntos la oración que ha protegido a generaciones, la oración que ha sido un escudo en tiempos de tormenta, la oración que ha demostrado que cuando Dios cubre a alguien, nada ni nadie puede tocarlo. Así que no te vayas, porque este es el momento en el que Dios empieza a obrar. Hubo un hombre que había crecido en la fe, pero con el tiempo se alejó de Dios, dejó de orar, dejó de proclamar la palabra, dejó de buscar la protección divina y empezó a confiar solo en sus propias fuerzas. Al principio, nada parecía diferente. Todo en su vida marchaba con normalidad. Tenía un buen empleo, estabilidad en su hogar y salud. Pero con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar de manera sutil, casi imperceptible. Pequeños problemas comenzaron a surgir, discusiones constantes en su casa, estrés en el trabajo, una sensación de ansiedad que no podía explicar. Pensó que era algo pasajero, pero cada día la situación empeoraba. Sin darse cuenta, se vio atrapado en un ciclo de lucha constante. Todo lo que antes fluía con facilidad se volvió difícil. Las oportunidades que antes llegaban se desvanecieron. Las relaciones que eran fuertes comenzaron a debilitarse. Su paz interior se convirtió en preocupación y desesperación. Era como si algo estuviera reteniéndolo, como si una barrera invisible le impidiera avanzar. Fue entonces cuando, en medio de su angustia, un amigo le recordó algo que había olvidado. Cuando estabas bajo la protección de Dios, las cosas eran diferentes. Sabías que Él peleaba tus batallas, pero te alejaste y el enemigo encontró un espacio para atacar. Esas palabras golpearon su corazón. Comprendió que había bajado su guardia espiritual y que necesitaba volver a proclamar la protección de Dios sobre su vida. Esa misma noche tomó su Biblia y comenzó a declarar en voz alta Salmos 91, 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío,
mi Dios, en quien confiaré. Cada palabra era un acto de fe, cada declaración era un golpe contra la opresión que había estado sobre su vida. Los cambios no fueron inmediatos, pero fueron reales. Poco a poco, sintió cómo su corazón recuperaba la paz, cómo las preocupaciones que lo habían consumido empezaban a disiparse. Las puertas que habían estado cerradas comenzaron a abrirse. Su familia comenzó a restaurarse, su trabajo volvió a prosperar y su fe fue renovada. Se dio cuenta de algo crucial. Dios nunca se había alejado de él, pero él sí había dejado de refugiarse en Dios. Si alguna vez has sentido que tu vida está fuera de control, si has notado que hay una lucha constante que no puedes explicar, quiero que hagas algo ahora mismo. Escribe en los comentarios: hoy vuelvo a la protección de Dios. Hoy proclamo que Él es mi refugio y mi fortaleza y ningún enemigo podrá tocarme. Escríbelo con fe, como una declaración, como un regreso al lugar donde siempre debiste estar. Pero este no es el único testimonio. También hubo una mujer que había sufrido ataques de ansiedad durante años. No importaba cuánto intentara calmarse, siempre sentía que algo la perseguía. Cada vez que intentaba dormir, experimentaba una opresión en su pecho, como si una sombra la rodeara. Se levantaba cansada, sin fuerzas, sin paz. Intentó todo tipo de soluciones, pero nada parecía funcionar. Un día, alguien le habló sobre el poder de proclamar la protección de Dios sobre su vida. Le dijeron que debía proclamar en voz alta cada noche el Salmo 121, 7-8. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Al principio pensó que era demasiado simple, pero decidió hacerlo con fe. Desde la primera noche notó algo diferente. La opresión que había sentido por años comenzó a disminuir. Por primera vez en mucho tiempo pudo dormir sin interrupciones. Y cada día que pasaba, su paz se hacía más fuerte. En cuestión de semanas, la ansiedad que la había atormentado desapareció completamente. Descubrió que la protección de Dios es real, que cuando proclamamos su palabra, las tinieblas no pueden resistir su poder. Si has sentido que hay una opresión sobre tu vida, si has experimentado ansiedad, miedo, ataques que parecen venir de la nada, hoy Dios te está dando la respuesta. No tienes que seguir viviendo así. Proclama su protección, haz de su palabra tu refugio y verás cómo la atmósfera de tu vida comienza a cambiar. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Te has sentido identificado con estos testimonios? ¿Has notado que hay algo en tu vida que no te deja avanzar? ¿Que cada vez que intentas prosperar, algo parece detenerte? Si es así, no te quedes en silencio. Escribe en los comentarios: hoy proclamo la protección de Dios sobre mi vida. Hoy cierro toda puerta al enemigo y camino bajo la cobertura del Altísimo. Escríbelo con fe, porque cuando declaramos la palabra de Dios, la opresión desaparece, la paz regresa y la victoria se activa en nuestra vida. Y prepárate, porque lo que viene a continuación no es solo una oración más, es un acto de guerra espiritual, una declaración de victoria, un escudo que hará que ningún enemigo pueda tocarte. Este es el momento en el que todo cambia. Este es el momento en el que Dios empieza a obrar en tu vida. Quiero que te detengas un momento y pienses en tu vida. Piensa en todas las veces que has sentido que algo te detenía, en esos momentos en los que parecía que todo iba bien y de repente, sin explicación, todo empezó a desmoronarse. ¿Cuántas veces has sentido que por más que lo intentas, siempre hay algo que se interpone en tu camino? Tal vez has trabajado duro, has luchado con todas tus fuerzas, has hecho todo lo que humanamente está en tu alcance, pero nada parece ser suficiente. Y te preguntas por qué, te preguntas qué está pasando, te preguntas si hay algo más que no puedes ver. Y la verdad es que sí lo hay. Lo que ves con tus ojos naturales no es todo lo que existe. Hay una batalla espiritual ocurriendo ahora mismo, una batalla que muchas veces no entiendes, pero que afecta cada área de tu vida. La Biblia dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Esto significa que lo que has estado enfrentando no es solo un problema financiero, no es solo una crisis emocional, no es solo un conflicto familiar, es una guerra espiritual. Y si no peleas con las armas correctas, siempre te sentirás derrotado. Tal vez has sentido que cada vez que intentas avanzar, algo te detiene. Has intentado cambiar, has intentado mejorar, has buscado ayuda, pero nada parece funcionar. Tal vez te has sentido solo en la lucha, como si nadie entendiera lo que realmente estás viviendo. Pero déjame decirte algo que cambiará tu perspectiva. Dios te ha visto. Él ha visto tus lágrimas, ha visto tus noches de angustia, ha escuchado tus oraciones, incluso aquellas que hiciste en silencio porque no tenías fuerzas para hablar. Y hoy Él te dice, no estás solo, nunca lo has estado, pero necesitas entender que esta batalla no la puedes ganar solo. La Biblia nos dice en Salmos 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esto significa que Él siempre ha estado ahí, esperando que vuelvas a su refugio, esperando que levantes tu voz y proclames su protección sobre tu vida. Pero muchas veces, en lugar de buscar su ayuda, intentamos resolver todo con nuestras propias fuerzas. Intentamos llevar cargas que no fueron diseñadas para que las llevemos solos. Y nos desgastamos, nos debilitamos, nos frustramos, porque estamos luchando una guerra con armas humanas, cuando Dios nos ha dado armas espirituales que tienen el poder de cambiarlo todo. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido que todo va bien por un tiempo, pero después las mismas luchas vuelven? Es como si estuvieras atrapado en un ciclo repetitivo, como si estuvieras dando vueltas en el mismo desierto sin encontrar la salida. Intentas avanzar, pero el peso es demasiado grande. Intentas creer, pero la duda te consume. Intentas seguir adelante, pero el miedo, la ansiedad, la desesperanza te atrapan una vez más. ¿Por qué sucede esto? Porque el enemigo quiere que creas que no hay salida. Quiere que aceptes la derrota como parte de tu vida. Quiere que pienses que esto es normal, que vivir en lucha constante es simplemente tu destino. Pero eso es una mentira. Dios nunca te diseñó para vivir bajo opresión. Nunca te diseñó para vivir con miedo. Nunca te diseñó para caminar en derrota. Él te creó para caminar en victoria, para estar protegido bajo su poder, para vivir en paz, sin importar lo que esté pasando a tu alrededor. Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto significa que sí, habrá dificultades, sí, habrá momentos de lucha, pero la victoria ya ha sido asegurada en Cristo. El problema es que muchos han estado viviendo como si fueran derrotados, en lugar de levantarse con la autoridad que Dios les ha dado. Hoy Dios te está llamando a levantarte. Hoy Él te está diciendo, es hora de que tomes la autoridad que te he dado. Es hora de que proclames mi protección sobre tu vida. Es hora de que cierres toda puerta que el enemigo ha estado usando para retenerte. Es hora de que entiendas que no tienes que seguir luchando solo, porque yo ya peleé la batalla por ti. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, si sientes que Dios te está hablando en este momento, quiero que hagas algo. No te quedes en silencio. Escribe en los comentarios: hoy tomo la protección de Dios sobre mi vida. Hoy proclamo que el enemigo no tiene más poder sobre mí. Escríbelo con fe, como una declaración, como un grito de guerra en el mundo espiritual. Porque cuando declaramos la palabra de Dios, el enemigo retrocede. Pero no basta con proclamarlo una vez. Esto debe convertirse en un hábito en tu vida. Cada mañana, al despertar, proclama que Dios es tu refugio. Cada vez que sientas miedo, declara que Él es tu escudo. Cada vez que enfrentes una lucha, proclama que tu poder está sobre ti y que ningún enemigo podrá tocarte. Dios ha estado esperando este momento. Ha estado esperando que tomes la decisión de dejar de vivir en derrota y comenzar a caminar en su protección. Hoy es el día en que todo cambia. Hoy es el día en que proclamas tu victoria sobre tu vida. Así que prepárate, porque lo que viene a continuación no es solo una oración más. Es un acto de guerra espiritual, una proclamación de autoridad, un escudo que el enemigo no podrá atravesar. Hoy tomas tu posición en Cristo. Hoy te levantas con fe. Hoy proclamas que la protección de Dios está sobre ti. Así que no te vayas, porque este es el momento en el que Dios empieza a obrar en tu vida.
Ahora que has llegado hasta aquí, quiero que tomes un momento para pensar en lo que acabas de escuchar. No ha sido un mensaje más, no ha sido una simple enseñanza, ha sido un llamado directo de Dios a tu vida. Porque si estás aquí, es porque Dios te ha traído. Él ha visto cada lucha que has enfrentado, ha visto cada lágrima que has derramado en secreto, ha escuchado cada oración que has hecho cuando pensabas que nadie te escuchaba. Y hoy, Él te ha recordado algo poderoso. No tienes que seguir peleando solo. Dios ya ha preparado el camino para tu victoria. Él ha prometido que será tu refugio, que será tu escudo, que será tu fortaleza en tiempos de dificultad. Pero la pregunta es, ¿vas a creerle? ¿Vas a tomar la decisión de refugiarte en su protección? ¿Vas a proclamar su palabra sobre tu vida cada día? La Biblia nos dice en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios no te ha llamado a vivir con miedo, no te ha llamado a caminar en incertidumbre, te ha llamado a caminar en confianza, sabiendo que Él está contigo, que Él pelea por ti, que ningún enemigo podrá tocarte cuando estás bajo su protección. Ahora quiero que hagas algo. No quiero que este mensaje sea solo algo que escuchaste y olvidaste. Quiero que sea el inicio de un cambio en tu vida. Quiero que hagas una declaración de fe ahora mismo. Escribe en los comentarios: hoy me refugio en la protección de Dios. Hoy proclamo que su escudo me cubre, que ninguna obra del enemigo podrá tocarme. Escríbelo con fe, como un decreto espiritual, porque cuando declaramos la palabra de Dios, su poder se manifiesta en nuestras vidas. Pero también quiero invitarte a algo más. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, si has sentido que Dios te ha tocado a través de estas palabras, quiero que te suscribas a nuestro canal, porque esto es solo el inicio. Cada semana compartimos mensajes, oraciones y enseñanzas que te ayudarán a fortalecer tu fe, a caminar en la autoridad que Dios te ha dado, a vivir bajo su protección y su poder. Si alguna vez has sentido que estás luchando solo, si has sentido que hay batallas que no puedes ganar, quiero que sepas que aquí no solo estamos compartiendo mensajes, estamos construyendo una comunidad de fe, una comunidad donde nos levantamos unos a otros en oración, donde declaramos la victoria de Dios sobre nuestras vidas, donde juntos crecemos en la verdad de la palabra, y queremos que seas parte de esto. Así que antes de irte, quiero que nos cuentes en los comentarios cuál ha sido la reflexión más profunda que Dios ha puesto en tu corazón con este mensaje. ¿Qué parte te ha impactado más? ¿Qué oración ha cambiado tu forma de ver la vida? ¿Qué es lo que Dios te ha revelado hoy? Queremos leerlo, queremos orar por ti, queremos que este espacio sea un lugar donde puedas compartir lo que Dios está haciendo en tu vida. Y recuerda, esto no termina aquí. Cada día es una oportunidad para proclamar la protección de Dios, para fortalecer tu fe, para caminar con la certeza de que Él está contigo. Así que suscríbete, activa las notificaciones y sigue conectado, porque lo mejor de Dios aún está por venir en tu vida. Que Dios te bendiga y que su paz te acompañe en cada paso que des.